Ese capítulo 11 del Evangelio de San Marcos nos presenta un relato que llama muchísimo la atención. Jesús pasa por un sitio, sintió hambre y desde lejos vio una higuera llena de hojas. Y se fue a buscar algo, así encontraba alguna cosa, algún fruto. No encontró nada. Y es cuando dice: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Pero hay algo que llama la atención. Y sabemos que esa higuera efectivamente después se va a secar. Al día siguiente, cuando pasan por ahí, estaba seca de raíz. Pero dice el texto que no era tiempo de frutos, no era tiempo de higos. Y ahí nos está mostrando algo sumamente importante, que hay que dar fruto en todo tiempo. ¿Sí? Pues en nuestro caso se supone que el momento de dar fruto es en la vejez, ¿cierto? Sería el momento oportuno que llegue a la vejez y que encuentren frutos. No. Hay que dar frutos siempre. O estamos esperando que cuando lleguemos a los 70, a los 80, que ya vemos como que la muerte más cerquita, ahora sí vamos a cambiar. No, eso nos toca hoy. Y más cuando Jesús ya nos dio a todos una enseñanza y un consejo que vale oro. Porque dice el Señor en su palabra: estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Y más aún dice: si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón a metérsela a su casa, no lo dejaría abrir un boquete y meterse. Lo mismo ustedes, dice el Señor. Estén siempre preparados, porque a la hora que menos esperen, a la hora que menos piensen, vendrá el Señor. Como el ladrón en la noche, sin avisar. Y dice el Señor: hay que estar preparados. Siempre. Pues esa enseñanza vale oro. Estar siempre preparados. Y es que efectivamente no sabemos cuándo nos toca. Ahora, es bueno aclarar una cosa. ¿Cuál es esa higuera? ¿A qué se refiere? ¿Cuál planta es esa higuera? Los higos no son a los que nosotros aquí llamamos higos, que son frutos casi como de una planta parecida a la de la tuna. Las tunas, que son llenas de espinas, el nopal creo que le llaman también. No es ese fruto, no son esos los higos. En Israel, esa matica que llaman higuera, ¿cuál es? La que aquí nosotros llamamos breva. O sea, las brevas allá le llaman higos, esos son los higos. Y bien sabemos que esa mata de higuera o las brevas, pues una característica es que tiene hojas muy grandes. ¿Sí? Son hojas grandísimas, anchas, grandes. Y pues Jesús vio una higuera desde lejos. O sea, las hojas grandes. Y se fue a mirar. Pues es una tentación. Es la apariencia. Y esa tentación la tenemos todos. Vivir de apariencia, aparentar cosas, hojas por todo lado, grandes hojas. Aparentar una cosa que tal vez no se vive, no se tiene. Aparentar santidad. Y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Nosotros podemos aparentar santidad y mostrarnos ante todo el mundo como unos santicos. Perfectamente lo podemos hacer, pero que tengamos una vida doble.
Y que cuando nadie nos ve y en el sitio donde nadie nos conoce, llevamos una vida de pecado terrible, pero ante el mundo aparentamos. Recuerdo que en una confesión que yo escuché, un señor decía que él pasaba a comulgar, pero él estaba en pecado mortal de adulterio, estaba metido en un adulterio, estaba siendo infiel a la esposa, se encontraba con una muchacha más joven y más bonita que su esposa, a tener intimidad. Y para que nadie sospechara nada, pasaba a comulgar en el momento de la misa, pero no estaba confesado y no estaba arrepentido. Solamente que así la esposa no sospechaba nada, porque pues claro, cuando veían a su esposo pasar a comulgar allá en primera fila, pues ella decía, ay, mi esposo es un santo. Todo lo contrario. Antes había un pecado mucho más grande y mucho más grave que se llama sacrilegio, porque pasar a comulgar estando en pecado mortal, ese es un pecado de ligas mayores. Ese es un pez gordo para el maligno, es un pez gordo, peche grosso, decía el padre Gabriel Amor, un pez gordo para el maligno. Pecados de otro nivel, mucho más graves, que es el tema fuerte y delicado con respecto a nuestros sacerdotes, porque nosotros comulgamos todos los días. Nosotros comulgamos todos los días. Y eso es delicado, porque si nosotros no llevamos una vida santa, sino que llevamos una vida doble, que podemos aparentar santidad, nobleza, virtud, y que todo el mundo lo mire y dice, ay, mire, es un santo, pero cuando nadie lo ve y en el sitio donde nadie lo conoce, lleva una vida de desorden, una vida de pecado, de nada sirve. Más aún, mayor condenación, va a decir el Señor, no lo olvidemos, 1 Corintios 11, del versículo 17 al 23, donde viene a decir el Señor, a decirnos, antes de acercarse a la mesa del Señor, examine cada cual su conciencia, porque el que come indignamente el cuerpo de Cristo y bebe indignamente la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. Come y bebe su propia condenación. Por eso están enfermos algunos y no pocos han muerto, termina diciendo el texto bíblico. Y es muy cierto. Es mayor condenación. Cuando uno llegue el momento de pararse ante Dios y está comulgando estando en pecado mortal y que así tapa su pecado y le hace creer a todo el mundo que es un santo, pues mayor condenación. Y si uno es como sacerdote el que está viviendo una vida doble, y por alguna razón muere, que tal vez hay un terremoto y crea una gran piedra de estas y termina uno aplastado bajo esa piedra, inmediatamente se condena si está comulgando en pecado mortal. No va a decir, Señor, yo te serví 40 años en el sacerdocio. No, si no está en gracia de Dios, en el momento de pasar a comulgar, de nada sirve, mayor condenación, dice la Sagrada Escritura, y eso es muy cierto. Por eso hay que orar muchísimo por nuestros sacerdotes, no juzgarlos, no nos toca a nosotros, no somos los jueces. ¿Quién sabe cuándo entenderemos eso? Lo que sí nos toca a nosotros es orar y mucho por la conversión y santificación de todos los sacerdotes y en sí de todos los pecadores del mundo entero, especialmente nuestros sacerdotes. Porque es que cuando uno se para ante Dios, ella no va a decir, no, Señor, yo no sabía que eso era pecado. Cuando uno sí sabe lo que hace, Jesús en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero cuando uno sí sabe lo que hace, es un pecado mucho más grave.
que es el pecado por malicia. O sea, una cosa es pecar por ignorancia, ¿sí? Es una cosa. Usted no sabía que eso era pecado y cometió ese pecado. Una cosa es el pecado por ignorancia, pero cuando sí sabía que era grave y aún así lo hizo, se llama pecado por malicia. Morir con un pecado de esos es condenación fija y segura. Ya no va a decir, ay Señor, yo fui sacerdote. No, son sus obras. Y si su vida es una vida doble, no. Decía Monseñor Luis Augusto Castro con respecto a eso, decía que cuando le preguntan a él que si quiere un helado, le dicen, ¿lo quiere doble o sencillo? Y él dice, doble. Pero cuando le preguntan, ¿cómo quiere el sacerdote? Sencillo, pero no doble. No doble. Que no lleva una vida doble. Y en eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y de una manera especial, Dios me pone en el corazón decir esto. Si alguna persona, hombre o mujer, está enredada hoy, sentimentalmente, tal vez no sexualmente, puede pasar, pero si está enredada sentimentalmente con un sacerdote, renuncie de todo corazón. Si lo ama, no lo ponga en riesgo de condenación. No tenemos comprada la vida. No tenemos comprada la vida. Y así como el Señor llega a buscar higos cuando no es tiempo de cosecha de higos, es porque nos muestra que hay que tener frutos siempre, no cuando llegue la vejez. No, cuando tenga 75, ahora sí me voy a confesar, ahora sí voy a renunciar a mi amante. No, eso toca hoy. Si es que ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos al final de esta celebración, no sabemos si en 15 minuticos estamos vivos o no. No lo sabemos. Perfectamente puede ser un paro cardíaco, puede ser alguna cosa grave, perfectamente puede pasar alguna cosa muy grave en este preciso momento y morir. Claro, si es que para morir solamente se necesita estar vivo, no más. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría porque nosotros no sabemos cuándo nos toca y más, por ejemplo, nosotros como sacerdotes que tenemos tantos enemigos, porque si hay una cosa que sí tenemos nosotros, son enemigos. Inclusive hoy quiero decir eso también. Si un día encuentran mi cuerpo, yo Jairo Tapias Orozco, y un día encuentran mi cuerpo y dicen, no, encontramos que el padre John se suicidó en el baño, se ahorcó en el baño. Tengan la plena certeza que no fue suicidio. De una cosa estoy absolutamente seguro, y es que yo nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, llegaría a suicidarme. Jamás, pero jamás de los jamases. Nunca. Y si un día encuentran mi cuerpo y dicen, no, que es que se suicidó, que se botó de tal sitio, se botó de un edificio de 20 pisos, que se suicidó, no. Tengan la plena certeza que no fue así. Que alguien más hizo eso, acabando con la vida de uno y aparentando que fue un suicidio, tal vez sí. Pero una cosa estoy plenamente y absolutamente seguro, es que jamás pensaría en el suicidio, jamás. Bajo ninguna circunstancia, ni porque, mejor dicho, murieran todos mis familiares, estuviera en la situación de gravedad más tremenda, de depresión o de lo que sea, jamás. Sí, tengan la plena certeza. Porque uno tiene muchos enemigos. Pues como pasó con el doctor Frank Suárez. El doctor Frank Suárez, una persona que se dedicó, se especializó en metabolismo, que tiene un canal en YouTube que se llama Metabolismo TV. Y él ahí hablaba de muchas cosas que son claves para la salud. Cosas hasta como el polo a tierra, que usted camine en el pasto, en la tierra, hasta el mismo polo a tierra. Hablando de cosas como consumir magnesio, potasio,
que son claves para evitar hasta un cáncer. Y como con los jugos verdes, donde usted coge pepinitos, unas espinacas, algunas maticas así, planticas medicinales, verduritas, y hace un jugo verde, 2 jugos verdes en el día, y muchas cosas que él dijo. Y él mismo decía, temo por mi vida porque personas que hacen eso que hago yo, de un momento a otro aparecen muertas por ahí, se caen donde nadie se cae, salen que se botaron de un 9º piso, y así fue con él. Él mismo dijo no, y él mismo cuidaba su salud, y nunca estaba deprimido de nada, pero un día supuestamente que se botó un 9º piso, que se suicidó, no, te dan la plena certeza que, y algo muy parecido en mi caso, nunca. Si encuentran mi cuerpo por ahí, que digan, no, es que se suicidó, se botó desde un 9º piso. No. Alguien me botó, que es distinto, pero suicidio no está en mis planes nunca. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí es muy importante. Bueno, no sé por qué Dios me pone a decir eso, pero bueno, de todas maneras uno sí tiene muchos enemigos. Entonces una cosa fundamental es que luchemos por dar fruto siempre. Siempre. Luchemos por vivir en santidad. Ayudemos a nuestros sacerdotes a vivir en santidad. Si los amamos, si los apreciamos de verdad, no los llevemos al pecado. Mire, usted puede hacerle sentir el placer en su máxima expresión, pero si no amanece vivo, ¿qué? No es amor. No se trata de que se enamore del cuerpo de él. No, enamórese del alma. Ese es el verdadero amor. Enamorarse del alma. No hagamos caer a un sacerdote nunca. Eso produce una maldición enorme. Y el padre Carlos Cancelado decía que la mujer que hace caer a un sacerdote, o el hombre, porque hoy pasa hasta eso, que la mujer o el hombre que hace caer a un sacerdote es más maldita que Caín, más maldito que Caín. En eso hay que tener cuidado. Pidámosle al Señor sabiduría y oremos mucho por la conversión y santificación de todos nuestros ministros. Eso es muy, muy importante. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a dar fruto siempre. Así sea.